Gloria y honra a Dios. Qué privilegio que Dios nos da en su infinita misericordia de encontrarnos una vez más a través de este medio. Quiero invitarle para que me acompañe en este tiempo de reflexión, de bendición y podamos, a la luz de la palabra, mirar ese tema maravilloso que Dios quiere que compartamos en esta hora. Y lo encontramos allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 5. Vamos a estar leyendo para la gloria y la honra de Dios y poder ser todos edificados y bendecidos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. El tema que vamos a tratar es los dos reinos. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 1 versículo 5 y leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Dice así: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una vez más, le comparto esta lectura para la gloria y la honra de Dios. Juan capítulo 1 versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, qué bendición para la gloria y la honra de Dios que Dios nos da de podernos encontrar en este tiempo maravilloso de reflexión, de bendición, para reflexionar y poder entender y comprender que nosotros, por la infinita misericordia de Dios, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero el Dios del cielo, en su infinita misericordia, no solamente quiere que seamos nosotros, quiere que seas tú también, y que todos aquellos que dispongan el corazón, que le abran las puertas del mismo al Señor Jesucristo para que entre a morar en ellos, a gobernar en ellos, les traslade de ese reino de las tinieblas al reino de la luz. Recuerde que ningún trasteo se deja a la mitad, siempre se lleva todo. Y es importante que nosotros comprendamos y entendamos que Dios nos quiere trasladar del todo. No quiere que nos quedemos una parte allá en el reino de las tinieblas, no. Como se dice popularmente, no un pie en el mundo y un pie en la congregación o en la iglesia de Cristo, sino que estemos firmes, que tengamos los dos pies sólidos en Cristo Jesús. Entonces, recuerde que nosotros hemos sido trasladados. El tema se llama Los dos reinos, pero el título es Trasladados. Hemos sido trasladados, trasteados en el buen sentido de la palabra. Y cuando alguien es sacado de un lugar, lo digo respetuosamente, de la invasión y lo lleva a su casa propia, porque allí en la invasión le tocó por fuerza mayor, por no tener para pagar un arriendo, por no tener vivienda, le tocó invadir un terreno, pero luego se da la oportunidad de que cambie. Y entonces no se va a llevar esas tejas que tiene allí tal vez viejas, oxidadas, rotas, en fin, sino que solamente se va a llevar sus enseres y allí va a dejar aquello que realmente no le va a servir y que se va a ir para una casa nueva. Entonces es importante que nosotros entendamos que ser trasladados de un lugar a otro significa cambiar de ubicación física, ya sea una persona o objeto o una cosa, de un lugar de origen a un lugar de destino. Esto puede referirse a mudanzas, viajes, cambio de trabajo o incluso a un desplazamiento dentro de una ciudad o a un país. Y nosotros debemos de entender que el propósito de Dios ha sido y siempre será que estemos en el reino de la luz, no en las tinieblas, y que si nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz, es para que andemos ¿en qué? En luz. Es para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, es para que nosotros podamos regocijarnos en el Señor y podamos de verdad dar frutos de estar en el reino. ¿Qué hay en un reino? No solamente hay gobierno, claro, y en ese gobierno debe haber sujeción. No es simplemente haber sido trasladados y se va a vivir como quiera, no.
Cuando una persona ha sido trasladada de allí de la invasión a una ciudadela, a un conjunto residencial, allí hay una administración, allí hay celaduría, allí hay zonas verdes, hay zonas de recreación, hay zonas deportivas, ¿sí? Hay un salón cultural para reunirse. Entonces, todo tiene un orden y tiene un horario y tiene un comportamiento sabio y debe de haber una sujeción. Entonces es importante que entendamos, es más, se debe pagar una administración y se deben pagar unos servicios, mientras que cuando se estaba allí en la invasión posiblemente no se pagaban servicios. Lo más lógico es que no se pagaba administración, ni celaduría, ni cosa por el estilo, aunque la administración va todo incluido. No habían esos espacios de recreación, de cultura, de deporte, pero en la ciudadela o en la urbanización sí lo hay. Los cambios son un poco bruscos, drásticos, pero de beneficio y de bendición si nosotros sabemos comportarnos. Entonces, ahora hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. ¿Qué había en las tinieblas? Oscuridad, ¿sí? Y aunque andábamos de día, palpábamos como si estuviera de noche. No sabíamos que lo que hacíamos delante de Dios estaba mal, aunque había una conciencia que nos acusaba, pero bíblicamente no lo sabíamos, ni las consecuencias de lo que nosotros hacíamos. Entonces, por esa razón, lamentable y tristemente, andábamos en el reino de las tinieblas. Sin Dios, sin control, sin sujeción, sin sometimiento, absolutamente sin nada. Hacíamos lo que bien nos parecíamos, pecábamos, insultábamos, hacíamos un sinnúmero de cosas. Pero Dios en su infinita misericordia le plació trasladarnos, porque Él puso su mirada en nosotros y nos trasladó de allí. Y yo quiero que me acompañe a Colosenses, el capítulo 1, el versículo 13, para que miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, quien gobierna el reino al que pertenecemos ahora, al que Dios quiere que usted pertenezca, es el reino de Jesús, el reino del amado Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Y por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender que no tenemos absolutamente nada que volver atrás a las tinieblas. ¿Cómo puede ser posible que una persona que andaba en oscuridad y no veía nada, luego ve la luz? Lo hermoso de la creación de Dios, hablo en la parte física y literal, y luego puede ver la maravilla de los colores, de toda la creación de Dios, pueda volver a querer a las tinieblas, pueda volver a querer a perder la visión o la vista. No, jamás, excepto que se va a encontrar con cosas desagradables, con sorpresas no gratas, va a haber cosas que desearía no haber visto, pero aún así la persona no va a querer volver a quedar ciega, no va a querer volver a andar en tinieblas, no, le va a hacer caso omiso a eso que ha visto que no está bien, a eso que ha visto que es desagradable, pero va a valorar lo que es agradable, lo que es grato, en lo que realmente se ha gozado, se goza y se gozará. Es lo que nosotros debemos de entender para la gloria y la honra de Dios. Porque si nosotros logramos entenderlo, va a ser una gran bendición. Que hemos sido trasladados de las tinieblas. ¿Qué había en las tinieblas? ¿Qué hay en las tinieblas? ¿Qué se encuentra en las tinieblas? Pecado. ¿Y qué es pecado? Todo aquello, lo que se hace y se ofende a Dios. Idolatría, hechicería, satanismo, brujería, homosexualismo, prostitución, drogadicción, alcoholismo, mentira, chismes, blasfemas. Un sinnúmero de cosas que la lista es enorme. Y que lamentablemente, cuando se está en el reino de las tinieblas, todo eso es normal, porque eso es lo que se ve en ese reino. Eso es lo que se maneja en ese reino. Allí la luz escasea. Allí la luz no hay. Pero cuando la luz de Cristo
resplandece en medio de las tinieblas y le place pasarnos, trasladarnos, va a ser una gran bendición. Y no podemos, por más que lo que nos ofrecen las tinieblas aparentemente sea agradable a nuestra carne, no podemos despreciar la luz, no podemos despreciar la luz. Jamás, por favor, porque ¿cómo puede ser posible que después de ver la luz, el resplandor de la gloria de Dios, de Cristo Jesús, la gente triste y lamentablemente ha vuelto o vuelva atrás a las tinieblas, donde ese reino de las tinieblas es gobernado por Satanás? Cada reino tiene un rey, y el que gobierna las tinieblas es Satanás, el diablo y sus demonios. Aquí no hay que disfrazar la verdad. Y Satanás lo único que hace es esclavizar a la gente en el pecado, en la drogadicción, en el alcoholismo, en toda la perversidad y maldad que hay. Los hace esclavos. Pero en la luz, lo que hay es luz, por supuesto. Hay libertad, no hay esclavitud. Dios nos dio un libre albedrío. Y aún en esa libertad, en ese reino de la luz, Dios nos da la libertad para que lo adoremos, lo exaltemos, lo glorificaremos, lo honremos, hagamos lo que tenemos que hacer a la luz de la palabra para darle la gloria y la honra a Él. Por eso es importante que entendamos y que comprendamos que el Señor dice, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué potestad? Un gobierno. Legiones. Y dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios mismo lo hizo. ¿Cómo podemos desagradecerle a Dios? No, al contrario, hay que agradecerle. Entonces, para eso, para demostrar la gratitud, debemos de andar honestamente. Ya tiene que la gente ver, y la gente tiene que notar que nosotros estamos en el reino de la luz, que no estamos en el reino de las tinieblas, que estamos en el reino de la luz. Y por eso quiero invitarle para que me acompañe a Romanos, el capítulo 13, y podamos mirar lo que la palabra de Dios nos enseña y cómo debe ser nuestro comportamiento para la gloria y la honra de Dios. Porque debemos de andar de una manera correcta. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Nos compete a nosotros, escúcheme, desechar las obras de las tinieblas. ¿Qué es desechar? Tirar, botar. ¿Por qué se desecha algo? Porque no sirve. Las obras de las tinieblas no nos sirven para estar en el reino de la luz. Porque en el reino de la luz, las tinieblas no son bienvenidas. Es importante que entendamos que la palabra de Dios dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es importante que entendamos que las armas de nuestra milicia, de nuestro caminar como soldados de Cristo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aunque no es el tema, pero les voy a dar unos tips de las armas que Dios nos ha dejado, que es la oración, la palabra, el congregarnos, el servirle al Señor, el compartir la palabra, el ayuno, la vigilia, bueno, un sinnúmero de armas que Dios nos dejó, el testimonio, para que podamos demostrarle a la gente que pertenecemos al reino de la luz, para que la gente pueda ver la diferencia de estar en el reino de las tinieblas a estar en el reino
de la luz. Y la gente va a notarse. Recuerde que la palabra nos recomienda que aún sin palabras nos ganemos a los que no conocen al Señor por nuestro testimonio. Por eso nos recomienda, dice, el que hurtaba, no hurte más. Entonces dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en locurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa debe ser la conducta, ese debe ser nuestro comportamiento como habitantes, si así se puede llamar, del reino de la luz. Ese debe ser nuestro comportamiento. Dice, andemos como de día, honestamente. Como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, como evangélicos, cristianos, aleluyas, deben de conocernos a usted y a mí, que somos personas honestas, que no cobramos más de lo que es por un producto, que siempre decimos la verdad, que si se venden 500 gramos o se cobran 500 gramos, son 500 gramos de arroz que se venden y no se van a pesar 400 ni 450, sino que hay honestidad. Que si la persona dijo a las 3 de la tarde es tan honesta que a las 3 de la tarde llega, y es tan honesta que si no puede llegar a las 3 y calcula el tiempo, llama y dice, qué pena, no puedo llegar a las 3 en punto, llego 5, 10 minutos o tal vez 15 más tarde, pero allí le llego, espéreme por favor. Una persona honesta es una persona transparente, es una persona cumplida, es una persona que realmente piensa en los demás antes que en el mismo. Entonces dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, sacando tiempo para congregarse, sacando tiempo para ayunar. Y dice, no en locurias y laxivias, no en contiendas y envidia. Oiga, es triste, pero desafortunadamente una parte de la iglesia de esto se ve un poquito, lamentablemente. Porque algunos han manchado sus ropas y otros se han infiltrado, otros se han dejado enredar, engañar con falsas enseñanzas, y lamentablemente se ha visto esta situación. Inclusive gente que tristemente ha vuelto atrás y vuelven a la borrachera, vuelven a la maledicencia, a la mentira, al engaño. Y no puede ser así. ¿A qué volver a las tinieblas nuevamente? Cuando una persona, hablemos literalmente, anda en las tinieblas, ¿cuál es el riesgo? Que se tropiece, que no encuentre lo que busca, que otro lo golpee. En tantas consecuencias que hay. ¿Y por qué si hemos sido trasladados de las tinieblas? ¿Por qué pensar por un momento en volver atrás? Si hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, ¿por qué pensar en volver atrás? No, es algo que ni siquiera se puede contemplar en lo más mínimo, por favor. Ahora miren lo que dice el mismo texto, 13. No en contiendas y envidia. Recuerde que la Biblia nos enseña que el amor no es jactancioso, no es envidioso, no busca lo suyo propio. Y cuando estamos en el reino de la luz, ya el amor de Cristo empieza a manifestarse en nosotros. Y no es solamente decir te amo Dios, te amo hermano, te amo esposa, sino es demostrarlo realmente. Y no es con un detalle solamente, no es con una palabra, sino es con el comportamiento realmente de que se ama a esa persona. Y cuando esa persona se ama, se orienta, se aconseja, se corrige, se ríe, se comparte momentos, se disfruta, pero también hay que hacer a veces un alto y hacer correcciones. Es importante que logremos entender, para la gloria y la honra de Dios, que Dios dice en su palabra, y lo que Dios dice en su palabra debemos de entender que así es. Ahora vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos recomienda, y hace una recomendación. Primero fue que hemos de desechar. Ahora lo que Dios nos recomienda es que nos despojemos. Y vamos a Efesios, el capítulo 4, el verso 22, para que miremos lo que Dios nos enseña
a la luz de la palabra de Él. Mire lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ahora, como le decía anteriormente, cuando la persona ha sido trasladada de allí, de esa invasión, y ha sido trasladada a una urbanización, y venía con ciertas ropas andrajosas, sucias, malolientes, discúlpeme la expresión, espero no ofender a nadie, pero cuando llega ya a una casa limpia, nueva, bonita, bien organizada, ya sabe que esas vestimentas que tiene no concuerdan. Y entonces esa persona que tiene que despojarse de esas vestiduras sucias, manchadas, malolientes, y ponerse unas vestiduras nuevas. Cuando el Señor Jesucristo, el Dios eterno, nos traslada al reino de la luz, al reino de su Hijo amado, Él lo hace completo. Nos dio vestiduras nuevas, blancas y resplandecientes, hablando en términos espirituales. Entonces ya nosotros, aquí nos recomienda en Efesios 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. El viejo hombre siempre va a estar ahí. El viejo hombre siempre se va a querer levantar o a manifestar. Por eso la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y miren lo que dice el versículo, sigue diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esos deseos engañosos se manifestaban en el reino de las tinieblas. Pero ahora en el reino de la luz debemos despojarnos. Va a venir la mentira, va a venir el chisme, va a venir la contienda, la murmuración, la crítica. Nos compete a nosotros despojarnos, sabiendo que esto contrista al Espíritu Santo, y más adelante lo vamos a comprobar a la luz de la palabra. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Como anteriormente vimos en el versículo que leímos, desechar. Ahora nos toca desechar, es tirar. Ahora despojarnos es quitarnos nosotros mismos. Y miren lo que dice el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso hemos de renovar nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? A la luz de la palabra, leyendo la palabra, memorizando la palabra, citando la palabra, compartiendo la palabra. Ahora dice el 23 de Efesios 4:23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nos compete a nosotros, después de que hemos sido trasladados, les digo una vez más el ejemplo, de una invasión a una urbanización, nos compete a nosotros despojarnos de, discúlpenme la expresión, de chécheres, de cosas que ya no sirven, que van a quedar mal allí, que ya no se van a necesitar, porque allí es nuevo, todo es nuevo. Entonces por ahí dice: y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo tenemos que vestirnos? No está hablando solamente que hemos de vestir con modestia, pudor y decoro físicamente, sin andar mostrando nada, porque recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y la Biblia dice: el cual tenéis de vosotros, que es de Dios y no es vuestro, sino que hemos de vestirnos de buenas obras. Y dice también: y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia. Ya debemos de empezar en el reino de la luz a empezar a ser hombres y mujeres que justos, a vivir con justicia, con transparencia, a no hacer acepción de personas, sino a ser justos, y santidad de la verdad. Una santidad, porque recuerde que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, absolutamente nadie. ¿Y qué es santidad? Santidad es apartarnos para Dios, apartarnos totalmente de las tinieblas, apartarnos totalmente del mundo pecaminoso y perverso. Recuerde que la Biblia nos enseña que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Entonces dice el versículo 25: por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué nos compete a nosotros que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz? Desechar
la mentira. Una vez más nos habla de desechar. Desechar es que la mentira no nos va a servir para el reino de la luz. La mentira sirve en el reino de las tinieblas, pero en el reino de la luz la mentira no sirve, porque Dios aborrece los labios mentirosos. Tengamos cuidado con eso, porque Proverbios es claro y el Señor lo dice. Por lo cual desechad la mentira, y nos recomienda: hablad cada uno con su prójimo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea que ya nosotros debemos de empezar a valorarnos, a respetarnos, a amarnos, y no podemos mentirnos, porque nosotros estamos en el reino de la luz, y en la luz la mentira no tiene ningún lugar. En el reino de la luz la mentira no tiene lugar. Entonces no tiene lugar. ¿Qué toca hacer? Desecharlo. Entonces es como cuando, vuelvo y le comento el ejemplo, hemos sido trasladados de la invasión y traemos cosas que teníamos que no servían, pero que ya en la urbanización no sirven. No hay lugar para ello. ¿Sí? Como pongamos un ejemplo, una cortina de retazos, pero ya rota, sucia, percudida. Ya en ese baño la urbanización no sirve, porque allí hay división de la ducha al sanitario, porque allí hay una puerta muy bonita. Entonces, ¿qué toca hacer con esa cortina? Desecharla. Es lo mismo que nos toca hacer con la mentira. Desecharla. Si queremos habitar en el reino de la luz, donde Cristo es el que gobierna, nosotros debemos desechar la mentira. Mire lo que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Usted no le va a hacer daño a un miembro de su cuerpo, a un dedo de su mano. Usted no le va a hacer daño, porque si no más cuando accidentalmente se lastima un dedo, y para ir a coger un objeto con 4 dedos se cogen, pero no es lo mismo. No es la misma función. ¿Qué diremos si a propósito le hacemos daño? Va a llegar un cargo de conciencia y va a ser terrible. Entonces Dios nos recomienda que hablen verdad cada uno con su prójimo. Ahora dice el 26: airaos, pero no pequéis. Cuando dice airaos, no es que nos esté recomendando que nos airemos, es que nos está haciendo entender que en cualquier momento como seres humanos podemos llegar a airarnos, pero no podemos pecar. ¿Cómo se peca? Cuando se dicen palabras maldicientes, vulgaridades, groserías. Cuando se hiere, se ofende, aunque no se digan palabras oeces, pero muchas veces hay palabras que son hirientes, que son como golpe de espada. Por eso dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea para la necesaria edificación de vuestras vidas. Mira lo que dice el 27: ni deis lugar al diablo. Nos recomienda que no le demos lugar al diablo. O sea, no nos pongamos a mirar cosas que no deben mirar. No nos pongamos a darnos de fuerte. Cuando la Biblia dice que el que se cree ser fuerte, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Mire cuánta gente lamentablemente ha caído porque ha tenido una buena intención en medio de su emoción y ha ido a ir a predicar a un prostíbulo y lamentablemente allá se ha quedado. O se ha convertido o ha vuelto a la prostitución, o se ha convertido lamentablemente en una más del montón, o desafortunadamente fue aquel varón allá a ese lugar supuestamente a predicar la palabra y lamentablemente allá quedó en esas garras. Entonces por eso dice el 28: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios nos manda a trabajar. Ojo con eso, con ese falso evangelio que están predicando en muchos lugares, de la falsa prosperidad, donde llevan a la gente a pactar, a que siembre, a que lleve una ofrenda y le ponen precio a la ofrenda. No, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y desde Génesis: ganarás el pan con el sudor de la frente. Y usted ve en Mateo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 26:33. Ahí lo dice. Y aquí no se está confirmando: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir
No es para que se enriquezca y se envanezca, sino para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque la Biblia nos dice que si nuestro hermano o una persona viene a pedirnos la ayuda y nosotros pudiendo hacerlo, le decimos al hermano o a la persona, no, ven paz, que Dios te bendiga, chao, chao. Teniendo, eso es pecado. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado por pecado. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que la gente nos escuche hablar y que de nuestra boca salen palabras de bendición, no de maldición. Porque dice que ninguna palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Una palabra vulgar, palabras groseras, palabras oeces, palabras que ofenden, palabras que escarnecen a una persona y que hacen quedar mal a la persona que las pronuncia. Y por eso dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Más bien que las palabras que nosotros pronunciemos sean palabras, por eso la Biblia dice que sea como manzana de oro. Son las palabras que salen de la boca de un hombre, de una mujer justa, que está en el reino de la luz. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo. Ojo, mire cómo se contrista el Espíritu Santo. Con tanta vulgaridad y grosería y mentira, se contrista al Espíritu Santo. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Recuerde que cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor nos selló. Nos dio las arras del Espíritu, más exactamente. Y no podemos contristar al Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros estamos en el reino de la luz, todo lo que nosotros hacemos y debemos hacer es para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no tiene absolutamente nada que ver el reino de las tinieblas en el reino de la luz. Son dos reinos diferentes totalmente. El uno es negro, porque las tinieblas son negras, y la luz, por supuesto, que resplandece, es blanca, ilumina, irradia para la gloria y la honra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Qué triste, pero hay gente que no tiene el gozo del Señor. La Biblia dice, el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Gozaos con los que se gozan, nos recomienda el Señor. Llorar con los que lloran, pero gozaos con los que se lloran. Y por eso dice la palabra del Señor. Quítese de vosotros toda amargura. Hay gente que mantiene con el ceño fruncido y amargada. No saluda. Si lo saludan no contestan. No es servicial. No es amable. Casi nunca se le ve una sonrisa. Cuando la Biblia dice que si nosotros saludamos solamente a los que nos saludan, ¿qué más te hacemos? ¿Acaso los impíos no hacen eso? Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo es una persona amargada? Triste, no se ríe, nada le causa alegría. Se puede haber ganado hasta el premio gordo de la lotería, por así decirlo, y no le causa alegría ni eso. Pero cuando de nosotros se quita esa amargura, ¿qué viene? Felicidad. Lo contrario a la amargura es felicidad, alegría, gozo. Y la gente va a tener que nosotros realmente lo que predicamos, lo que hablamos es verdad. Que ahora en las tinieblas estábamos amargados, enojados, tristes, acongojados. Porque Satanás no tenía un yugo. Pero Dios nos libertó de ese yugo de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y en Cristo lo que hay es gozo, hay alegría. Imagínense que estamos invitados a las bodas del Cordero y llegar con cara amargada ya a las bodas. Hablemos y no más aquí en una reunión en la tierra, que se haga una reunión y todos contentos, celebrando un año más de vida, o que pasó, el que viene, gloria a Dios por la misericordia de Dios, o un triunfo, y la persona que se va a agasajar amargada, con una cara larga. ¿Quién va a pasar a felicitarle, por favor? Si es el anfitrión. No, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay gente que no tiene discernimiento de espíritu, pero tiene, entre comillas, el don de la malicia. A mí me parece, es que yo sospecho, es que yo me supongo, es que yo me imagino. Ojo con eso.
Antes, 32, sed benignos unos a otros, sed serviciales, sed amables unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, eso es estar en el reino de la luz. Eso es no pertenecer a las tinieblas. Somos personas que perdonamos, somos personas que amamos, somos personas que servimos. Así no nos sirvan a nosotros, pero el llamado de Dios para estar en el reino de la luz es que hemos de ser serviciales. Cristo nos dio ejemplo. Él vino no a ser servido, sino a servir. Pero hay muchos que se les ha servido, se les ha subido el copetico de servidores, de líderes, de ministros, de pastores, hasta algunos de supuestos apóstoles y profetas. Y eso hay que rendirle pleitesía y hacerle hasta ponerle hasta la alfombra roja de Hollywood les quedó pequeña por la prepotencia y el orgullo y la soberbia. Pero miren lo que la palabra de Dios dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Eso es vivir en el reino de la luz, y eso tiene que verse en usted y en mí. Si decimos que andamos en luz, debemos de manifestar la luz. Que la gente realmente vea que somos luz para aquellos que están en las tinieblas, que los podamos iluminar con nuestro testimonio, que ellos cuando nos escuchen hablar digan: oigan, lo que ese hombre, lo que esa mujer dice es verdad, no solamente porque él o ella dice que la Biblia lo dice, sino porque yo veo que él o ella lo vive. Yo le conocí, yo sé quién era, pero ahorita veo el cambio, la transformación, y de verdad que vale la pena escucharlo y hasta seguir el consejo que me da. Y yo algún día, no muy lejano, voy a ir o voy a pasarme a ese reino de la luz. Quiero salir de las tinieblas y estar en ese reino de la luz. Para ir terminando, vamos a mirar esta confrontación que nos hace Efesios capítulo 5, versículo 11, para que miremos a la luz de la palabra cómo es que Dios nos guía a través de su Espíritu Santo, cómo es que Dios a través de su palabra nos enseña. Recuerde que es la palabra la máxima autoridad. Y mire lo que dice Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero es triste que una gran parte, muy pequeña más bien, de algunos cristianos participan de las obras de las tinieblas. Llegan todas esas actividades mundanas, seculares que hay, y ellos están allí participando y celebrando cada actividad. Ahora, no podemos irnos a un extremo. Hay cosas en las cuales se pueden participar. Por ejemplo, comercialmente, hay una fecha para celebrarle, honrar a la mamá. ¿Es pecado hacerlo? No, porque es un mandato de parte de Dios. Solo que lo hacen al contrario, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 6, dice: honra a tu padre. Primero debería ser honrar a papá, porque así está estipulado en la Biblia. Y honra luego a tu madre. Pero ¿sabe qué hacen? Un escarnecer a través de esas mismas actividades comerciales, porque hacen burla, porque hay gente que le ha dado el valor a mamá y así debe ser, estamos de acuerdo, hay que honrarla, hay que atenderla, no solamente una vez al año, continuamente, hacerle una invitación a comer, tener un detalle, respetarla, colaborarle, en fin, gloria a Dios por eso. Si hacen escarnecen a papá, porque montan a través de las redes sociales y dicen: el día de la madre, los restaurantes llenos, centros comerciales llenos, el día del padre. Se burlan del hombre que Dios colocó como cabeza, y la gente lo hace por ignorancia, los que están en las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Pero es que triste ves que a veces cristianos comparten todas esas escarnios y se burlan, porque Dios dice que Dios creó primero al hombre, la mujer fue creada por causa del varón. Tremendo. Y Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es corona del hombre.
Pero mire cómo se transversan los papeles. Entonces, es malo participar, es malo tener una actividad o que se le hagan los hijos una atención a mamá. No, a papá, no. Pero sí hay actividades que no se deben participar, como el 1 de mayo, que es la fiesta de la Virgen de María o del Carmen, qué sé yo, como Halloween, que es una fiesta totalmente satánica, como la Navidad, que no es de Dios. El Jesús que celebra el mundo no es el Jesús de la Biblia, jamás. Jamás el reino de las tinieblas ha querido, escúcheme, glorificar o exaltar al Dios del cielo, al Rey de Gloria, jamás de los jamases. Pero es triste ver cómo la gente, estando en el reino de la luz, pone un pie en el reino de las tinieblas y participa. Y ya sabe que es triste ver en algunos altares gente disfrazada de Noel, del tal Papá Noel. Es triste ver a algunos ministros haciendo tal cosa y dándole tanta pompa a una actividad de esa, que no es bíblica, que no trae bendición, sino maldición al pueblo. Entonces por eso dice, y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Hermano, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso lo dice la palabra. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso. Pero hay gente que se ve, ay, usted los ve corriendo a tomarse en la foto en el árbol de Navidad más grande, y eso sí lo publican a través de las redes sociales, pero nunca los ve uno publicando un texto bíblico. ¡Qué vergüenza! Pero dicen que están en el reino de la luz, pero publican más lo de las tinieblas que lo de la luz, y eso debe ser vergonzoso para el Señor y para nosotros, porque dice la palabra, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y dice el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en la evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Recuerde que la abundancia del corazón habla la boca, no son las palabras que pronunciemos, sino son los hechos que la gente ve en nosotros. Y es importante que nosotros podamos entenderlo. Mano, nosotros no somos igual al mundo. Vuelvo y le digo, si fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿qué necesidad de volver allá, por favor? Cuando allá no hay nada, hay maldición, hay condenación, hay esclavitud al pecado. De allá nos sacó Cristo, nos libertó. ¿Cómo vamos a pagarle de mal al Señor? Es lo que Dios quiere hacer con la humanidad, libertarla. Algunos no han querido, otros están siendo trasladados y van a ser trasladados para la gloria y la honra de Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y para terminar, quiero que me acompañen y miremos cuál es nuestro deber. En Filipenses, el capítulo 2, el versículo 14. Ahí cerquita, enseguida ese libro. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Miren lo que la palabra de Dios nos dice. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si hay cosas que usted y yo no entendemos, no murmuremos. Y si vamos a hacer algo para la gloria y la honra de Dios, hagámoslo sin contender. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor. Dice el 5, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Es lo que tenemos que nosotros hacer, resplandecer, hermano. Cuando el reino de la luz, cuando estamos en el reino, en un reinado, en un palacio, hermano, un palacio, eso es todo hermoso, no más la arquitectura. Y cuando se entra, se mira por dentro, se levanta la mirada y eso se ve, eso es maravilloso. Todo lo que cuelga, esas lámparas, los adornos, las puertas, todo.
¿cómo no valorar nosotros que estamos en el mejor reino, el reino de la luz? ¿Cómo no apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Cómo no valorar y apreciar los dones, los talentos, el llamamiento? ¿Cómo no mirar de cuántas cosas nos libró, nos ha librado y nos quiere librar el Señor? Valoremos, respetemos y amemos y hagámoslo todo sin murmuración y contiendas, siempre queriendo agradecer al Rey de Gloria, para que seamos irreprensibles y sencillos. Ojo, nos falta sencillez. Entre manos use Dios, entre manos bendiga Dios, más sencillos debemos de ser, más debemos de compartir. No hemos de ser arrogantes, prepotentes. No, absolutamente no, porque Jesús nos dio testimonio de la humildad, de la sencillez. Y por eso dice, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, sin contaminación del pecado, sin manchar nuestros vestidos, sin mancharlos, las vestiduras espirituales, en medio de una generación maligna y perversa. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Y no se nos haga raro que en medio de la iglesia, de algunas congregaciones, se ha infiltrado el pecado y mundanalidad ni se diga. Hoy, triste y lamentablemente, algunas congregaciones, y lamentablemente hay que decirlo porque es la verdad, y a eso nos llamó Cristo, a hablar la verdad. Eso lo leímos hace un momento, hablar verdad cada uno con su prójimo. Pero hoy hay muchos lugares parecen un circo, una discoteca. Uno no dice que no hay que alabar a Dios con alegría, pero es un desorden. La Biblia nos enseña, hagan todo decentemente y en orden. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecer como iluminares en el mundo. Nuestro deber, nuestro compromiso es ser sencillos. Nuestro deber es resplandecer. Nuestro deber es que conozcan que estamos y que somos embajadores del reino de los cielos, que somos embajadores del reino de la luz, y que la verdad las tinieblas no ofrecen nada bueno. ¿Qué tal si le agradecemos a Dios por esta palabra, por este mensaje y por darnos el privilegio de estar en el reino de la luz, y los que aún no están, porque van a estar para la gloria y la honra de Dios en el reino de la luz? Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, por esta palabra, por este tiempo de reflexión, de bendición. Te damos gracias, 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 infinitas gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas, donde éramos esclavos de Satanás, del pecado, de tantas cosas abominables, y nos has hecho libre y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesús. Pero ayúdanos a despojarnos, ayúdanos a desechar, ayúdanos a comportarnos como verdaderos miembros del cuerpo de Cristo para la gloria y la honra de tu nombre. Que tú seas sobrando, que en cuanto dependa de nosotros podamos dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, y que nosotros seamos conscientes que hay cosas que no nos convienen a nosotros en lo personal para nuestra relación contigo, ni a nosotros en nuestra relación en el hogar, en la familia y en medio de la sociedad. Que podamos resplandecer, como tu palabra lo dice, como iluminares, para iluminar a otros, para guiar a otros, y no llegar a ser jamás guías de ciegos, sino nosotros iluminar a esos ciegos para guiarlos, Dios de la gloria, a la verdad. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, amados y amigos, que el Dios del cielo nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y si Dios nos presta la vida en su infinita misericordia, nos veremos en otro precioso tiempo de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios. Recuerde que mañana domingo 9:30 AM a través de este en vivo de Facebook. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.